Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de teoría de rentas. Vamos a ver la parte conceptual. Vamos con ello. ¿Qué esperamos resolver con esta presentación? Primero, ¿qué se entiende por renta o anualidad? ¿Cuáles son los elementos de una renta? ¿Cómo se clasifican las rentas? ¿Qué se entiende por valor futuro, que también se puede llamar monto o capital final? ¿Qué se entiende por valor actual, que también se puede llamar valor presente o capital inicial? Vamos a definir una renta o una anualidad, como se decía antiguamente, como el conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo. Antes se hablaba de anualidad porque se asociaba a un pago anual por los cálculos, pero hoy día puede hablarse de periodos más cortos como un trimestre o un mes. ¿Qué ejemplos de renta podemos dar? Varios. El cobro quincenal, semanal o mensual de un sueldo, la renta vía sueldo, el cobro de un arriendo de una propiedad, los pagos anuales de primas de pólizas de seguro, intereses ganados por un depósito a plazo. Todos esos son ejemplos de renta. Vamos a ver ahora los elementos de la renta. Vamos a partir con el valor de la renta, que es el valor que se paga en cada término de renta. El monto del sueldo, el monto del arriendo, los intereses ganados, etc. Renta es el nombre que se da al pago periódico que se hace o se recibe. El intervalo o periodo de pago es el tiempo que transcurre entre un pago y otro, es decir, un mes, un trimestre o un año. Y el plazo de una renta es la cantidad de tiempo en que se recibe la renta, entre el primero y el último. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 6 periodos de renta, el monto de la renta es 600 y el plazo es mensual. Vamos ahora a la clasificación de las rentas y estas en su primera clasificación se clasifican en rentas temporales y rentas perpetuas. El criterio es desde el punto de vista del agotamiento del capital. Las temporales se agotan y las perpetuas no se agotan. Veamos por qué. Rentas temporales son aquellas producidas por un cierto capital que termina agotándose ya que los retiros periódicos son superiores a lo que se gana en intereses. O sea, me estoy comiendo parte del capital y en algún minuto ese capital va a desaparecer. Un ejemplo de esto es la jubilación bajo un retiro programado a 10 años. Al final de los 10 años debería acabarse el monto acumulado para esta jubilación. También tenemos las rentas perpetuas, llamadas así porque el capital no se agota, ya que los retiros son inferiores o iguales a los intereses ganados. Es decir, nunca ocupo parte del capital, el capital se mantiene intacto, por lo tanto me va a seguir generando intereses periodo a periodo. Y esto puede ser el fondo, un ejemplo de ello puede ser el fondo para los premios Nobel, que solo ocupan los intereses para entregar los premios. Después tenemos nuestra segunda clasificación, que es desde el punto de vista de la certeza de la existencia de la renta, y se clasifican en rentas ciertas y rentas inciertas. Esta es una certeza relativa. Vamos a definir las rentas ciertas como aquellas en que existe la certeza de que van a ser percibidas, como los arriendos o los sueldos. Vuelvo a insistir, es una certeza de tipo subjetivo. Y las rentas inciertas son aquellas que deben, para ser percibidas, tiene que pasar algún evento, como un seguro de invalidez, tengo que quedar inválido para recibir un seguro de vida y los que queden, los sobrevivientes van a recibir, tengo que morir. Y el segundo accidente me tengo que accidentar. Después viene una tercera clasificación desde el punto de vista de la recepción de la renta, anticipadas o vencidas, es decir, al principio o al final del periodo de renta. Vamos con ello. Las anticipadas son aquellas que son percibidas al principio del lapso de la renta, que normalmente la costumbre mercantil dice que un arriendo se recibe al principio del periodo de renta. Y las vencidas son aquellas que son percibidas al final del lapso de renta, como los sueldos. Tenemos una clasificación adicional desde el punto de vista del tipo de convenio que se establezca. Están las inmediatas y las diferidas. Las inmediatas así son aquellas que son percibidas de inmediato por la sola aceptación del contrato, o sea, el sueldo. Ese es un ejemplo de una renta inmediata. Pero también existen las rentas diferidas. Son aquellas que son percibidas después de existir un cierto rendimiento. Es como un negocio, una marcha blanca, una mina, que no entrega beneficios al principio, pero que entrega beneficios después de un cierto periodo. Y en ese periodo entrega los ingresos.
De acuerdo a lo anterior, podemos decir que el arriendo se puede clasificar o definir como una renta temporal, cierta, anticipada e inmediata. Y un sueldo se puede definir como una renta temporal, cierta, inmediata y de pago vencido. ¿Qué vamos a calcular ahora? ¿Qué vamos a calcular en teoría de renta? Vamos a calcular dos cosas. Vamos a calcular el valor actual de la renta, o sea, vamos a traer todo al principio, que se puede llamar capital, valor presente, valor actual, o vamos a llamar todo al final, donde se va a llamar valor futuro o monto. Y va a ser igual al capital inicial más los intereses ganados. Aquí podemos ver claramente en este ejemplo que el valor actual es 100.000, el valor futuro o monto es 121.000. Si lo llevo al presente, el monto va a ser 100.000. Si lo llevo al futuro, el monto va a ser 121.000. O sea, el valor actual es 100.000, el monto final es 121.000. Les agradezco haber escuchado esta presentación. En el próximo video vamos a revisar ejercicios asociados a el cálculo del valor actual de una renta, tanto a pago vencido, a pago anticipado, diferida, perpetua, etc. Muchas gracias por su atención.